Mateo fue escrito a los judíos para demostrar que Jesús era el hijo de David, el rey prometido. Mire conmigo Mateo 1, Mateo capítulo 1 y versículo 1. De la manera que comienza Mateo. Mire cómo comienza. Libro de la genealogía ¿de quién? De Jesucristo, hijo de David, el rey David, hijo de Abraham. En segunda de Samuel, capítulo 7, vaya allá conmigo, por favor. Ahí vamos a encontrar el pacto de Dios con David, el pacto davídico. Y la Biblia tiene 8 grandes pactos que Dios hizo con el ser humano, con diferentes hombres. Y uno de ellos es el pacto con David. Dios es un Dios de pactos. Los pactos de Dios son irrevocables, son inquebrantables. No eran condicionales de nada de lo que el hombre tuviera que hacer. Porque era una promesa, un pacto que Dios estaba haciendo con el ser humano, con su pueblo, con los hombres. Entonces aquí está hablando con David. Recuerde que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y Dios le hace un pacto con David y le hace esta promesa en el versículo 12, segunda de Samuel 7:12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono ¿de qué? De su reino. Ahí está la promesa de un futuro rey que reinaría, que gobernaría el mundo entero. Y que iba a ser descendiente del rey David. José y María, ambos eran del linaje de David. Aunque José no fue el padre biológico de Jesús, porque fue concebido por el Espíritu Santo, pero fue su padre adoptivo. Y para que se cumpliera todo ese pacto conforme a lo prometido por Dios, ambos, José y María, tenían que ser descendientes de la casa de David. Y así es. Usted va a encontrar la genealogía, una genealogía de Jesucristo en Mateo, otra en Lucas, y ambas van a David. Y no terminan ahí, siguen antes hasta Abraham, y la genealogía en Lucas va hasta Adán. Pero era para demostrar, Mateo era para demostrar que Jesús era el rey, el Mesías, el rey Mesías prometido. Y es por eso que inmediatamente en el versículo 2 del capítulo 1, vaya ahí conmigo, comienza a dar su genealogía. Dice Mateo 1:2, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Tengo unas notas aquí que saqué de nuestra clase de sinopsis del Nuevo Testamento, perdón. Y la introducción al Evangelio de Marcos, quiero que lo escuche. Marcos, aunque estamos en Mateo, pero quiero que escuche la introducción al libro de Marcos, al Evangelio de Marcos. Recordemos que hay 4 evangelios y cada uno representa al Señor Jesús en una forma distinta.
Tal y como una persona puede ser madre de una persona, esposa de otra persona, hija de otra persona o amiga de otra, ¿verdad? Hermano Sergio, usted es papá, pero también es hijo del hermano Lencho. Es papá de sus hijos, es hijo del hermano Lencho, es hermano de sus hermanos, es amigo de algún amigo. La misma persona, pero diferentes relaciones, diferentes puntos de vista de cómo verlo. ¿Sí me está siguiendo? Así los evangelios, dice, cada evangelio brilla su luz o enfoca sobre Cristo de una forma distinta. Mateo lo presenta como el rey. Marcos lo presenta como el siervo. Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre. Y Juan lo presenta como el Hijo de Dios. Él es la misma persona, pero es visto de 4 maneras diferentes por 4 escritores diferentes: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo dio una genealogía para probar que era un rey, para probar que Jesús era el rey prometido. Lucas dio una genealogía de Cristo para probar que era el Hijo del Hombre. Marcos no da ninguna genealogía, porque ¿quién da una genealogía de un siervo? Para probar que alguien es un siervo no se necesita una genealogía. Cualquiera puede ser un siervo y todos deberíamos de ser uno. Me gusta esa introducción, ¿verdad? Cristo vino a servir, no a ser servido. Y se presenta como el siervo y dice, todos deberíamos de servir. Y Marcos no da genealogía porque está presentando a Cristo como un siervo, pero Mateo fue escrito a los judíos para probarles a ellos que Jesús era el hijo de David. Por eso así comienza el libro y da su genealogía, porque todo rey tiene una genealogía para demostrar que su autoridad o el que puede ser un rey, que es un rey. ¿Sí me está siguiendo? Pues nos dice Mateo que Jesús comenzó su ministerio terrenal predicando acerca del reino. Ahí leímos en 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En el versículo 23 leímos que dijo, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Vaya a 4:23, Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellas y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Versículo 1 del capítulo 5. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y lo que sigue ahí es el sermón del monte. El muy conocido sermón del monte, que abarca los capítulos 5, 6 y 7. 3 capítulos, un sermón. El Señor se sentó arriba en un monte y enseñaba a las multitudes. Tuvo que subir en un lugar en alto para que las multitudes lo escucharan predicar. Y no había micrófonos, no había sonidos. ¿Usted se imagina la voz que tendría nuestro Señor para proyectarla y que se oyera? ¿Verdad? Pues el versículo 3 al versículo 12 del capítulo 5 es como la introducción a su sermón, y es lo que conocemos como las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son una introducción, oiga bien, a los principios bajo los cuales se viviría en el reino. Primeramente necesitamos entender que el reino del Señor Jesucristo, el reino de Dios, sería un reino de perfecta justicia.
Isaías 32, 1 y 2, no tiene que buscarlo, se lo voy a leer. Isaías 32, 1 y 2 dice: he aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Suena el himno ese que cantamos, ¿no? La peña fuerte es santo Dios, nos guarda de la tempestad. Busquemos pues su protección, nos guarda de la tempestad. En tierra calurosa Jesús nos da su sombra, sí, su sombra, sí. Jesús es el peñasco que sombra da, nos guarda de la tempestad. Y es lo que estaba diciendo Isaías: aquel varón va a ser esa peña, esa roca de refugio que nos va a guardar de la tempestad. Y mire conmigo Mateo 5, y vamos a leer del 1 al 10 primeramente, y ver estas bienaventuranzas rapidito así de paso, ¿verdad? Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres en espíritu, a lo que está refiriendo es a los humildes. A los humildes. Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán por la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mire el versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Versículo 20: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Prácticamente una imposibilidad, al menos que alguien sea revestido con la justicia de Cristo Jesús. Usted y yo no somos dignos en nuestra propia justicia de entrar al reino, de entrar al cielo, pero fuimos justificados por la fe, y Cristo nos revistió de su justicia, fuimos revestidos de su justicia, amén. Y Dios ya no ve nuestra injusticia, porque nuestros pecados fueron lavados por la sangre de Cristo. Ahora ve la justicia de su Hijo Jesús aplicada a nuestro ser, a nuestro corazón, amén, hermanos. Sería un reino de perfecta justicia. Para empezar, solo los justos reinaremos con Él. Usted nada más tiene que asegurarse primeramente que usted sea salvo, que sea justificado, para poder entrar en ese reino y reinar con Cristo. En 2 Timoteo 2:12, bien dice Pablo a Timoteo: si sufrimos, también reinaremos con Él. En Apocalipsis 5:10, la multitud que vio Juan en el cielo decía, cantaba: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. En Isaías 32:1 dice: he aquí para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. ¿Es usted salvo, hermano, hermana? Amén. ¿Cuántos son salvos? Amén. Entonces, ¿sabe lo que usted es? Es un hijo del rey. Porque ¿quién es el Rey de Reyes? Jesucristo. Entonces usted es un hijo del Rey. ¿Y cómo se le llama a un hijo de un rey? Príncipe. Y príncipes presidirán en juicio. ¿Se fijó? Isaías dijo eso 600 años antes, aproximadamente antes de que Cristo naciera. Se profetizó, hablando del futuro reino milenial de Cristo. Qué importante es que usted y yo comencemos a tomar en serio el reino, porque usted y yo estamos incluidos en ese reino.
La Biblia ya nos está mencionando a usted y a mí. Amén. Cuando menos lo pensemos, estaremos en ese tribunal e inmediatamente después de eso comienza el reino milenial de Cristo y tendremos que vivir con los resultados, con las consecuencias, buenos o malos, de lo que hayamos hecho mientras estábamos en este tiempo de la gracia. Amén. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Cuánto tiempo le queda de vida? Si vive una vida larga y saludable y llega a los 82, 83, 84, ¿cuántos años le falta? A mí me quedan, ¿qué dije la vez pasada? Tengo 50 y... Este año cumplo 55, ¿no? Entonces, para los 82, que es el promedio, la tasa de promedio de vida, alguien saludable, si es que cuido mi salud, 82, 27 años. Si es que el Señor no decide llevarme antes. No es mucho tiempo, ni tampoco es mucho tiempo lo que le queda a usted. Toda una vida, en realidad, dice Lea que es como una neblina, que en un momento está, al rato se desvanece. En cambio, en comparación a 1000 años, deberíamos de estar preparándonos para ese milenio. Aquí en la tierra, eso todavía ahí no ha comenzado el cielo, la eternidad. Estamos hablando de 1000 años aquí en la tierra. ¿Qué enseñó Jesús a sus discípulos acerca del reino? La semana pasada vimos, ¿verdad?, que el reino debe ser el motivador, la motivación del reino. Esos discípulos quedaron tan motivados que se entregaron de lleno a la obra, que estuvieron dispuestos a ser encarcelados, estuvieron dispuestos a morir si era necesario por obedecer al mandato, a la gran comisión de Cristo que les dio antes de irse al cielo y que les dijo que se ocuparan en eso hasta que viniera Él. Y ellos estaban completamente vendidos a la causa de Cristo. La motivación era el reino. ¿Se acuerda que pasó esos 40 días hablando con ellos acerca del reino? Dice Hechos 1:3. Bueno, ¿qué fue lo que enseñó Jesús a sus discípulos acerca del reino? Primero, número 1, les enseñó a orar por el reino. Mateo 6, versículo, ahí está en ese sermón del monte, Mateo 6, versículo 9 y 10. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que está en los cielos, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Les dijo, todos los días quiero que pidan a Dios que venga su reino. Entonces les enseñó a orar por el reino. Segundo, les enseñó a poner primero el reino de Dios y su justicia. Mateo 6, también en ese sermón del monte, versículo 25 al 33. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y usted sabe todo lo que dice. Termina diciendo el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Les enseñó a orar por el reino, les enseñó a poner primero el reino de Dios y su justicia. Y tercero, les enseñó a esperar su regreso y su establecimiento de su reino. Lucas 12, versículo 31. Lucas 12, 31. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis manada pequeña. ¿Sabe lo que quiere decir manada pequeña? Cuando tienes poco en la mano. No es una manada de animales. Manada, algo en tu mano pequeño. No temas si tienes poco en tu mano. Dice, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón.
Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Hermano, está hablando del reino. Esto es en el contexto de ese sermón del monte, principios acerca del reino, reglas acerca del reino. Y cuando se habla acerca de sentarse a la mesa con el Señor, está hablando de sentarse a la mesa del rey en su reino. Versículo 38, y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Está ahí conmigo, hermano? Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que no conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque todo a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Hermano, está hablando del reino. Les enseñó a orar por el reino. Les enseñó a poner primero el reino de su justicia. Y les enseñó a esperar su regreso y el establecimiento de su reino, a velar, a ser obedientes, a ser fieles, porque de ahí va a depender cómo el Señor los iba a recompensar o los iba a castigar en su regreso. Y algunos nada más oyen esto y ya empiezan a ser escépticos. Piensan que es esa mentalidad de que piensan que el reino es algo que uno se va a saltar y va directamente a la gloria y no. Allá en la gloria, en el cielo, ya Él enjugará toda lágrima de ellos. Allá ya no habrá más memoria del pasado, ya todas las cosas son hechas nuevas en el cielo, pero en el reino milenial tendremos que vivir con los resultados, con las consecuencias de lo bueno o lo malo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, en este tiempo, en esta vida, desde nuestra salvación. Ahorita se lo voy a enseñar. ¿Por qué? Mire Mateo 19. Mateo 19. Versículo 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico, ¿dónde? En el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, está hablando del reino, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel.
Y cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Principios acerca del reino. El reino va a ser un lugar de recompensas. Mire conmigo Lucas 22. Lucas 22. Y ojalá que usted haya captado la respuesta de Cristo a los discípulos cuando dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? El Señor no estaba hablando de salvación. Difícilmente entrarán los ricos en el reino de Dios. El Señor lo que estaba diciendo, aquí está un joven que era moralmente justo. Había guardado los mandamientos, pero no tenía su corazón en el lugar correcto porque prefirió sus riquezas a seguir a Cristo. El principio detrás de las enseñanzas del reino es de que no debemos de vivir por lo terrenal, sino buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Y ese joven estaba confiando más en sus riquezas que en el Señor, que lo que estaba dispuesto a confiar en el Señor. Lucas 22, 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un ¿qué? Un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. En el reino habrá recompensas y serán dadas, no serán dadas por haber puesto lo terrenal y lo material primero, sino por lo que hayamos hecho o dejado o sufrido por la causa de Cristo. Voy a repetir eso. En el reino habrá recompensas y no serán dadas por haber puesto lo terrenal y material primero, sino por lo que hayamos hecho o dejado o sufrido por la causa de Cristo. Eso es lo que será recompensado en el reino. ¿Está conmigo? Lucas 19, unas páginas hacia atrás, versículo 11. Oyendo ello estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. A propósito, ese hombre noble que se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, es Cristo. Es Cristo. Que iba a ser llevado al cielo otra vez, pero un día iba a volver. ¿Sí me está siguiendo? Versículo 13. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ¿qué? Ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en
en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Habrá recompensas en el reino, también habrá castigo severo en el reino. Mateo 25, versículo 14. Mateo 25, 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5, ¿se fija cómo el Señor les dice después de mucho tiempo? Ellos pensaban que su reino, el Señor lo iba a establecer en ese tiempo. Y ellos le dicen, no. Esto todavía falta. Les estaba diciendo que Él se iba a ir y que va a regresar después de mucho tiempo. Y que el trabajo de ellos era ponerse a trabajar y a servir. Amén. Con lo que Él les había dejado. Bueno, versículo 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Se fija cómo es básicamente lo mismo? Acá son minas, aquí son talentos. El Señor recompensa la fidelidad y luego aquí está a punto de hablar con el siervo malo y negligente. Versículo 26, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues al talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Habrá recompensas y pérdida de recompensas en el reino. Y ahí es donde entra esas palabras, las tinieblas de afuera. En Isaías 32:1 leímos o se les cité donde dice, reinará un rey en justicia, dice, y presidirán príncipes en juicio. Esto que los príncipes, ¿quiénes somos los príncipes? Nosotros. Dice que presidirán en juicio, está dando a entender o es una profecía, está profetizando el tribunal de Cristo. Mire 2 Corintios 5:10. 2 Corintios 5:10. Dice la Biblia, porque es necesario que todos nosotros, los creyentes, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esas parábolas que el Señor estaba dándoles a sus discípulos de los talentos, de las minas, eso que dijo Isaías 600 años antes, era una referencia, una profecía del tribunal de Cristo, donde el Señor nos va a traer a cuentas. ¿Qué hiciste mientras estaba en el cuerpo? ¿Qué hiciste con los dones, con los talentos que te di? ¿Qué hiciste con lo que sabías que tenías que hacer?
Porque se acuerda que al siervo malo le dice, ¿sabías? La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno no lo hace, le es pecado. Entonces somos responsables. ¿Se acuerda que leímos también que dice el que sabía, el que no sabía, recibió menos castigo que el que sabía y no lo hizo? Amén. Somos responsables de lo que sabemos. Dice la Biblia que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo. Está hablando desde el tiempo que fuimos salvos. Porque según a los Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Lo que vivimos antes de ser salvos no va a ser traído a juicio en el tribunal de Cristo, porque eso ya fue juzgado junto con Cristo en la cruz del Calvario, cuando Él pagó por todos nuestros pecados. Pero ahora lo que estemos haciendo va a ser traído a juicio, no en el juicio final, porque ya el Señor nos salvó, pero en ese tribunal para cristianos, para los creyentes. Amén. En Isaías 43:25 dice Jehová, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Salmo 103:12 dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Gloria a Dios que la salvación es gratuita. Amén. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. La salvación es gratuita, pero las recompensas no son gratuitas. Las recompensas son condicionales. En el momento que creímos que nacimos de nuevos, fuimos puestos sobre la roca. Dice la Biblia, Salmos 42, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Mire lo que escribió Pedro, Primera de Pedro 2, versículo 4. Primera de Pedro 2, 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros, nosotros los cristianos, sois linaje escogido. Linaje, somos príncipes, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y empieza a amonestar que debemos de vivir como peregrinos. Que nuestra casa, nuestro lugar de nuestra morada no está aquí en el mundo, está en los cielos. Y que debemos de cuidar nuestra manera de vivir, porque nada más somos peregrinos en este mundo. Amén, hermanos. Porque somos linaje escogido, real sacerdocio. Entonces, dice, ¿se acuerda? Al concluir el sermón del monte, al final de Mateo capítulo 7, versículo 24 a 27, dijo el Señor estas palabras: cualquiera pues que me oye estas palabras, todo lo que acabo de decir, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Quiero proponerle algo, que esa casa a la cual se está refiriendo, oiga bien, lo hemos dicho, la comparación, casa se refiere a familia, puede ser tu hogar, tu familia, puede ser tu vida,
También se acuerda que Cristo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Tenemos un hogar en el cielo, una morada celestial. Tenemos un lugar preparado para nosotros. Y hermanos, dice la Biblia que si somos necios, porque ahí la roca no necesariamente está refiriéndose a Cristo, está refiriéndose a la palabra de Dios. El que oye mi palabra y no la hace, le compararé al hombre insensato que edificó su casa, su futura casa, sobre la arena. Y cuando venga el tiempo de la prueba, va a ser grande su ruina. Desde el momento que fuimos salvos, comenzamos a sobreedificar, dice la Biblia. Todo lo que hemos hecho, hacemos y haremos después de nuestra salvación, hasta que el Señor nos llame a su presencia o venga por nosotros, cualquiera que sea primero, todo cuenta para ese reino. Santiago capítulo 1, vaya ya conmigo por favor. Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Y mire lo último que dice, sin que os falte cosa alguna. Versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dice el Señor, hay recompensa cuando resistes la tentación. Cuando te mantienes fiel en la prueba, hay una corona que está esperando por permanecer, por no moverte. Amén, hermanos. Jesús le envió decir a las iglesias de Asia Menor en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. A la iglesia de Éfeso le dijo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. A la iglesia en Esmirna le dijo, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. A la iglesia en Pérgamo termina diciéndole, al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. A Tiatira le escribió, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. A Sardis le manda decir, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. A Filadelfia le manda decir, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y a la iglesia en Laodicea le dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Qué son esto? Promesas de recompensas. ¿Sí me está siguiendo? No promesas de salvación, promesas de recompensas. Primera a los Corintios 3, 11 y 15, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hermanos, el fundamento está firme, amén. No cambia, no se mueve, no puede ser quitado. Gloria a Dios, nuestra salvación es segura. Pero la Biblia dice que nosotros estamos sobreedificando. Ahí en el versículo 10 dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Lo que está diciendo es, ya tu salvación está segura, el fundamento está firme, pero de ahí en adelante tú estás sobreedificando. Y luego continúa diciendo, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Recuerde que unas representan las obras hechas en la carne, otras representan las obras hechas en el Espíritu. Unas obras se queman con el fuego, otras obras se refinan con el fuego. Y dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Ya les he enseñado con la Biblia que el fuego al que se está refiriendo no es el infierno. Es la mirada de llamarada de fuego del Señor Jesucristo. Él es el juez en el tribunal. Él es el que va a ver nuestras obras y es el que sabe si fueron hechas en el Espíritu o en la carne. ¿Con qué motivo las hicimos?
Y el fuego va a quemar unas y otras van a permanecer. ¿Sí o no? Dice, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Esa misma mirada que va a probar nuestras obras, mira el corazón para ver si eres hijo de Dios o no. Él conoce quién es suyo. Él dijo allá en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Dice, yo conozco mis ovejas. ¿Sí o no? A él no lo podemos engañar. Entonces dice, aunque tus obras no sirvan y sufras pérdida, pero si tú eres salvo, serás salvo. Aunque así como por fuego, el fuego va a probar tu corazón que eres salvo o no eres salvo. Pero dice, ¿qué con las obras que estás haciendo? ¿Qué con lo que estás sobreedificando? Unos van a sufrir pérdida, otros van a recibir recompensa. Muchos cristianos saldrán del tribunal de Cristo, donde el Señor nos va a traer a cuentas, donde nos va a recompensar, o donde va a sufrir pérdida de recompensas. Y entrarán al reino milenial con las manos llenas de cenizas. Ahorita lo va a entender. Muchos cristianos pasarán 1000 años crujiendo los dientes y llorando, lamentándose por no haber sido más obedientes y fieles al Señor en esta vida. Algunos se sentarán a la mesa del Señor a comer con Él en su reino, mientras que otros estarán afuera en las tinieblas, fuera de la comunión con el Rey, en el reino. Unos recibirán autoridad sobre ciudades y gobernarán con Cristo, mientras que a otros se les quitará la poca autoridad que hubieran tenido para dársela a otro más fiel, o que fue más fiel que él o que ella. Eso es lo que dice la parábola. Quitarle al que tiene y darle a este. ¿Sí o no? Y esos que hayan sido siervos negligentes serán siervos de otros cristianos que fueron más fieles en servir al Señor con sus dones y talentos aquí en esta vida. A ver, pastor, ¿de dónde saca eso? Vaya conmigo a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. El Señor les dio muchas indirectas. Que recuerde que la Biblia ha de discernirse espiritualmente. Recuerde que vimos el domingo que el Señor tuvo que abrir su entendimiento después que les dio el Espíritu Santo. Entonces, durante su ministerio terrenal, el Señor ya les estaba dando muchos hints. ¿Cómo se dice en español hints? Pistas. Acerca de cómo vivir, cómo servir, hablándoles del reino. Les hablaba del reino, les hablaba del reino. Muchas de estas parábolas tenían que ver con el reino. El sermón del monte tenía que ver con el reino. Y después, cuando Él se reunió con ellos durante 40 días después de resurrección, ellos ya teniendo al Espíritu Santo que el Señor les había dado, como que recuerdan que les dije, se prendió el foco en su mente, se iluminó, estuvieron diciendo, nos estaba hablando del reino. Muchos principios acerca del reino, que no tienen nada que ver con el cielo, con la eternidad. Estaba hablando de otro lugar, y eso es el reino milenial aquí en la tierra. Juan capítulo 13, vamos a recordar esto. Los discípulos ahí estaban, se los dijo a ellos, cuando les lavó los pies, ¿se acuerdan? Que Pedro no quería que le lavara los pies. Y les dice el Señor, versículo 13, vosotros me llamáis maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Te va a ir bien. Vas a tener una bendición, una felicidad. Vas a ser bienaventurado. ¿Se acuerda cómo comienza el Señor el sermón del monte con las bienaventuranzas? Bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. Si agarran este principio y se ocupan en servirse unos a otros, van a ser bienaventurados. Mire conmigo Lucas 22, unas páginas hacia atrás.
Lucas 22, versículo 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? El mundo diría, el que se sienta a la mesa. Y luego les pregunta, ¿no es el que se sienta a la mesa? Pero luego les dice, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Mire conmigo Mateo 20. Mateo 20. Y versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís, podéis beber del vaso que yo os he de beber, que yo he de beber, y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlos, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Allá en Mateo 23, 11 y 12, el Señor les dijo las mismas palabras. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿A quién le estaba diciendo estas palabras? A sus discípulos. ¿De dónde les estaba hablando? Del reino. El que se enaltece será humillado, el que se humille será enaltecido. El que sirva será el mayor. En el reino es el mayor. En el reino de Dios los primeros serán postreros, los postreros serán primeros. Así es. En Mateo 19:30 lo dijo, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. En Lucas 13, 29 y 30 dijo, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Unos cristianos van a pasar 1000 años en el milenio lamentándose mientras están sirviendo a otro que fue más fiel que él. Eso es, quiero que tengan en perspectiva, eso es antes del cielo. Antes de que todo nuestro conocimiento sea hecho nuevo, antes de que el Señor enjugue toda lágrima de nuestros ojos. Quiere decir que, por eso dice, sufrirán. La palabra sufrirán ahí no está por accidente. Va a haber sufrimiento, va a haber lloro, va a haber lamentos, va a haber crujir de dientes en el milenio. Yo creo que sí. Lamentos de recompensas perdidas. Porque vamos a dar cuenta. Vamos a dar cuenta. Usted y yo, tan cierto como estamos aquí, dice la Biblia que es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Esto es algo que si no tenemos presente aquí, como dicen, the back of our minds, aquí atrás, en nuestra mente continuamente, se nos olvida. Y empezamos a vivir descuidadamente, flojamente, perezosamente, sin poner el reino de Dios y su justicia primero, sin echarle ganas en lo que hacemos para el Señor, y no estamos conscientemente pensando, voy a darle cuentas al Señor. Amén. ¿Cómo está su mayordomía?
¿Cómo están sus obras? ¿Qué está haciendo para el reino de Dios? ¿Tendrá sus manos llenas de cenizas? Ahora, cosas así a veces nos hacen decir, híjole, estoy por los suelos. Como que es una manera muy, una enseñanza que es algo pésima, ¿no? Porque sabemos que nos hace falta mucho. Amén. Qué bueno que Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Qué bueno que sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Qué bueno que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y volver a renovar esa comunión que deberíamos tener todo el tiempo con el Señor. ¿Sí o no? Lo que quiero terminar diciéndole, esto me llamó la atención, hay amnistía. ¿Sabe usted que hay amnistía? Todos sabemos lo que significa esa palabra amnistía, ¿verdad? Amnistía es cuando se te perdona tus errores del pasado y se te da otra oportunidad nueva. Hay amnistía. Y eso lo vamos a ver en la próxima lección. O sea que sí hay oportunidad de redimir. La Biblia habla de redimir el tiempo, de rescatar el tiempo. Sí hay oportunidad de arrepentirnos y de comenzar a hacer lo que deberíamos estar haciendo. Y vamos a ver una parábola ahí que prueba eso que le estoy diciendo. Que prueba eso. Si usted lo capta, lo agarra y se pone listo de aquí en adelante. Se pone las pilas, como dicen, de aquí en adelante. Arregla lo que tiene que arreglar con el Señor. Y se pone a aprovechar bien el tiempo porque los días malos son malos. Va a haber recompensa para usted también. Aunque usted diga, no la merezco, tanto que he desperdiciado, tanto tiempo que he perdido, tantas oportunidades. Sí hay recompensa si usted hace lo que necesita hacer ahorita. Amén. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Recuerde que estamos en un proceso de ser transformados. Y recuerde que dice la Biblia que lo que Él comenzó en nosotros no lo ha terminado, Él lo quiere perfeccionar. Dios es tan grande, tan misericordioso, pero nadie se burla de Dios. Amén. Nadie le ve la cara al Señor que un día va a venir de lejos y va a decir, sabías, y aún así no te importó, no hiciste nada. Ahora vive con las consecuencias. No podemos ser negligentes como ese siervo malo. No podemos que nos entre por aquí, nos salga por aquí y decir, tengo más tiempo, más al rato, otro día. No podemos ser así porque nadie le ve la cara al Rey de Reyes. Amén. Señor, gracias por tu palabra.